estaba en el punto pivotal de la importancia. Saludos, les habla Génesis Figueroa, soy parte del Buró de Noticias 2018 y el día de hoy se estuvo llevando a cabo el foro La Nueva Diáspora Periodística, una mirada antes y después de María. Así que en este momento me encuentro con José Javier, corresponsal del Nuevo Día, y también me encuentro con Luis Alberto González, corresponsal de Noticel. José comenzó su discurso caracterizando la llegada de los puertorriqueños a Estados Unidos como el drama de una guerra sin pólvora. ¿Qué fue lo más que le impactó en ese entonces? Mira, yo usé esa frase porque mi experiencia cubriendo la llegada de cientos y cientos de puertorriqueños al Aeropuerto Internacional de Orlando me recordaba las fotografías o los reportajes de los corresponsales de guerra de la República Checa, de Bosnia, donde tú veías a todos esos refugiados llegando a aeropuertos, llegando a estaciones de trenes. Y cuando yo me tropiezo con esas imágenes en el aeropuerto, me pareció que era eso, era el resultado de una guerra. Pero que en este caso no es una guerra a fuerza de fusil o de bombas o de armas. Fue un evento natural, extremo, que provoca unas consecuencias parecidas a las de un evento catastrófico de una guerra, porque la isla quedó destruida. Vamos, y quizás por eso fue que yo uso esa frase, quizás un poco dramática, pero realmente lo que pasó en Puerto Rico fue dramático. ¿Qué fue lo más que le impactó en ese entonces? Pues mira, era el hecho de tropezarme con esas personas y ver que esas personas eran mi gente, eran mis hermanos puertorriqueños. Es como la imagen que uno mira en un espejo. Yo me estaba viendo, ellos, era verme a mí mismo. Y eso te golpea porque yo no estaba viendo a un extranjero, yo no estaba viendo a una persona de otro país o de otra nación ajena a mi realidad. No, era alguien que habla mi mismo idioma, tiene mi propio acento y que comparte experiencias y elementos culturales conmigo. Había una cercanía bien profunda. Yo tenía el reto de tener cuidado, sobre todo de cuidar mis emociones, porque es un momento bien emocionante. Un momento bien fuerte. Y por otra parte, el medio digital fue literalmente la salvación para poder tener comunicación. Cuéntanos sobre ello. Sí, por lo menos aquí en Puerto Rico había muchas personas que estaban sin electricidad, sin servicios de telecomunicaciones, no había internet, no había nada de eso, pero los .com para la diáspora, en este caso Noticel, tenía un plan de contingencia bien importante y era colocar a alguien fuera del país que pudiera subir notas y todo lo que se pudiera enviar desde Puerto Rico a ese .com. Esa fue la manera en que la diáspora pudo observar lo que estaba pasando en la isla. Y además luego cuando los canales empezaron a llegar y enviar las imágenes, pero fueron la salvación para la diáspora para conocer cuán delicada estaba la situación en los municipios. No se supo yo en mi caso no supe de mi familia por 7 días, así que buscaba información de Yauco, que es mi pueblo natal y ahí vive mi familia, a ver cuán mala estaba la cosa. El .com fue lo único que nos ayudó por lo menos durante las primeras 2 o 3 semanas, hasta que empezaron a surgir vídeos y la gente empezó a llegar aquí a Puerto Rico a reportar. Definitivamente que son experiencias aprendidas. Usted, antes de finalizar el foro, hizo un llamado a los periodistas para que mantengamos comunicación. Sí, cierto. Yo siempre he creído, y lo comenté a la compañera presidenta Damaris Suárez, tenemos que crear el capítulo de periodistas en el extranjero y tenemos que hacerlo ahora que vimos que nos quedamos sin contacto y todo el mundo trabajó por separado. Yo creo que todos los periodistas puertorriqueños que residen en Estados Unidos o en cualquier otro país debemos unirnos, crear ese capítulo de la asociación, ayudar a la asociación y con nuestra membresía, nuestras cuotas, podemos también ayudar a compañeros desplazados. Ese debe ser el fin que podemos discutir tal vez en la Asamblea durante este próximo año. Muchas gracias y por aquí me encuentro con Arnaldo Rojas, corresponsal de Univisión Houston. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, un placer.
Durante el foro estuvo hablando de lo difícil que fue estar sin comunicación con su familia. Houston se encontraba levantándose, acababa de pasar el huracán Harvey, luego huracán María aquí en Puerto Rico. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, para mí fue agobiante, sobre todo porque había venido, como bien dices, de una experiencia de un huracán y unas inundaciones que afectaron sobremanera la ciudad de Houston, y estuve al pie del cañón durante esa semana entera de cobertura del huracán Harvey en el área sur y sureste de Texas, y después María golpea a Puerto Rico. Soy puertorriqueño, toda mi familia está en Puerto Rico, no estuve ajeno al dolor que sufrieron ustedes que estuvieron aquí, a los percances que sufrieron ustedes que estuvieron aquí en cuanto a la falta de suministros básicos y, por supuesto, a la falta de comunicación. Estuve 2 semanas sin saber de mi familia, viendo desde los Estados Unidos la cobertura que aquí en Puerto Rico no se veía por la falta de electricidad, pero que yo la podía ver. Y yo todos los días me despertaba y me acostaba viendo la magnitud del desastre que se había producido en Puerto Rico y sin saber de los míos. Siempre dicen que las noticias malas son las que primero llegan, y por eso yo estaba un poco más tranquilo. Claro que cuando otros colegas míos que trabajan en la redacción en Houston y son puertorriqueños comenzaron a compartirme la alegría que tenían de que ya ellos habían podido saber de su familia, entonces comenzó a calar ese proceso de angustia, porque pues no sabía yo nada de los míos, pero finalmente, gracias a Dios, todo estuvo muy bien, solamente esa falta de comunicación en las primeras 2 semanas. Gracias, Arnaldo, por compartir esas experiencias con nosotros. Y me encuentro por acá con David Rodríguez, corresponsal de Telemundo 51. ¿Cómo estás? Hola, saludos, buenas noches, qué placer estar con ustedes acá. El placer es nuestro, el placer es para el Buró de Noticias. Le pregunto, nos habló sobre cómo fue el proceso, o lo difícil que fue el proceso de encontrarse con su familia durante el huracán María. ¿Cuál fue el mayor reto? El mayor reto fue lograr mantener la compostura al aire mientras no sabías de tu familia durante 4 o 5 días. Estar haciendo transmisiones en vivo para Telemundo Miami, la cadena Telemundo en Estados Unidos, y simultáneamente tratar de mantener esa concentración mientras decías: ¿cuándo voy a escuchar la voz de mi familia? Finalmente me reencontré con mi mamá, con mi sobrino, después de 5 días sin saber de ellos, y pues tuve la oportunidad de llevármelos conmigo a Estados Unidos. Pero es desesperante. Ese es el momento en el que tú dices hasta qué punto soy periodista y hasta qué punto soy ser humano. De hecho, me tocó en lo personal relatar la historia del reencuentro con mi familia, y yo creo que ha sido la primera vez en mi vida de carrera periodística en más de 20 años en el que tuve que hablar en primera persona. Los periodistas estamos acostumbrados a contar las historias en tercera persona, a no involucrarnos en la historia, porque nosotros no somos la noticia. Pero en este momento yo entendía que era pertinente contar la historia del reencuentro con mi familia, porque lo que yo viví era el espejo en el que se podían ver miles de puertorriqueños que estaban en Estados Unidos sin saber detalles de sus seres queridos. Muchas gracias por la cobertura del día de hoy. Definitivamente que es duro para todos los colegas y para todos los puertorriqueños el proceso del huracán María. Esto fue todo de mi parte para el Buró de Noticias.